Buenas noches, me presento. Mi nombre es Emanuel Ramírez Pérez. Actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional. En este espacio nos encontramos para sustentar la monografía de grado para la especialización en ciencia de datos y analítica, hoy 8 de diciembre del 2025. La monografía tiene un título de Seguridad Nacional en Colombia, un enfoque analítico para la prevención del delito. Continuamos entonces con cuál va a ser el contenido de esta sustentación. Como primer punto vamos a tener la introducción, segundo punto el planeamiento del problema, el tercer punto objetivos, cuarto punto justificación, quinto marco teórico o marco de referencia, sexto metodología, séptimo resultados y limitaciones, octavo conclusiones, noveno recomendaciones y por último pues líneas futuras de investigación. Introducción. La seguridad nacional en Colombia enfrenta una crisis marcada por violencia urbana, crimen organizado y un modelo punitivo relativo que prioriza la sanción sobre la prevención. Enfocándonos en datos, actualmente nos encontramos con una tasa del 58% de las impunidades. Quiere decir que de 100 casos que se presentan, más de la mitad son completamente impunes y esos actores de delincuentes quedan completamente libres. ¿Sí? Eso lo que hace es que genera altos niveles de impunidad y costos como tal en materia de investigación. Se registran que al menos en el 2025 fueron más de 11.000 homicidios y 76 masacres. Hace poco, Indepaz registró como tal, digamos, los últimos datos actualizados de 96 masacres a la fecha. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Que nos estemos situando en un país en el puesto 140 de los países más peligrosos que hay a nivel global. ¿Sí? Ante esta problemática, lo que buscamos es que con la criminología computacional y el uso de Machine Learning, surgir otras herramientas estratégicas con el fin de poder anticipar estos riesgos, optimizando los recursos y garantizando por medio de una gobernanza algorítmica ética una transparencia y proporcionalidad de las mismas. Planteamiento del problema o descripción del problema. ¿Sí? Aquí contamos con 4 puntos críticos, donde el primer punto crítico es la crisis de seguridad. ¿Sí? Contamos con una alta tasa de homicidios, que es la que vemos ahorita, y una criminalidad en Colombia que evidencia que tenemos una ineficiencia en los modelos de seguridad actual, generando esto una desconfianza en la ciudadanía y por ende provocamos como tal una mala situación. Dos, impunidad. Lastimosamente contamos, como ya lo decía, un margen de impunidad del 58%, en este caso de los homicidios, donde nosotros estamos evaluando 9 años, un periodo del 2009 al 2018, donde estamos reflejando fallas en los sistemas judiciales, dificultando pues, efectivamente la prevención del delito. ¿Qué necesitamos en materia de innovación? Pues básicamente lo que buscamos es un modelo reactivo donde con la política de seguridad se basa en un enfoque punitivo reactivo y que no aborda las causas estructurales de la criminología ni previene los delitos futuros, ¿sí? Por eso es que en ese espacio que buscamos es una necesidad de innovación, donde lo que básicamente buscamos es un enfoque ya analítico, que integramos las tecnologías de Machine Learning, las tecnologías del siglo XX-XXI, para mejorar la prevención del delito y optimizar la asignación de los recursos de los mismos en la seguridad, en la prevención como tal de los ciudadanos. Siguiente punto son los objetivos, donde aquí marcamos como tal la monografía con un objetivo general, que es analizar el potencial del Machine Learning para mejorar la prevención del delito y la seguridad en Colombia, donde básicamente delimitamos un rango de tiempo para establecer una hoja de ruta, ¿sí? Donde los tres objetivos específicos son identificar patrones delictivos mediante el análisis de datos históricos para establecer correlaciones entre variables socioculturales y tendencias criminales en Colombia. Objetivo específico 2 sería evaluar la efectividad de algoritmos de Machine Learning y la prevención de delitos comparando su rendimiento con métodos tradicionales de seguridad. Y 3, lo que buscamos ahorita es proponer lineamientos estratégicos para la implementación de métodos, ¿sí? Por medio de modelos de criminología computacional
con el fin de garantizar políticas públicas, garantizando transparencia, equidad en la gobernanza y en el algorítmico. Y como último, trataré de establecer que posteriormente de haber hecho un cumplimiento de estos objetivos, tendremos como tal un lineamiento de hoja de ruta donde proponemos como tal, ¿sí?, establecer unas clases de implementación para el año 2025 al 2030. Justificación. Este estudio es completamente fundamental, ¿sí? Esta monografía lo que busca es poder abordar la crisis en Colombia, donde la violencia y la criminalidad afectan la estabilidad social, ¿sí? Al integrar esos modelos predictivos o machine learning, en este caso para el delito, lo que propone es un foco innovador para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia en las políticas de seguridad, ¿sí? Este estudio no solo va a contribuir de manera literaria y académica, sino que también ofrece herramientas prácticas para formular políticas promoviendo una gobernanza algorítmica, garantizando una transparencia y una equidad en la protección de los ciudadanos. Abordamos entonces el marco de referencia. Realmente ese tiene cuatro componentes donde ellos lo comparan en el estado del arte, el marco teórico, el marco conceptual y el marco normativo. Recordemos entonces que en el estado de arte básicamente lo que vamos a identificar son como de cierta manera las palabras claves en las que vamos a tener dentro de ellas pues esa seguridad ciudadana como tal o seguridad de gobernanza del delito. En el marco teórico nosotros ya nos enfocamos entonces en el servicio policial basado en la evidencia de BP. También encontramos la ecología del delito y la prevención situacional. ¿Sí? También podemos evidenciar entonces la criminología crítica, que son los factores socioeconómicos. En el marco conceptual, por otro lado, nosotros identificamos, pues, son todas ese tipo de palabras, como en este caso la gobernanza algorítmica, que es la transparencia, y en este caso la equidad. También el feedback bias o riesgo de discriminación y el hotspot para la predicción espacial de los delitos. Dentro de los marcos normativos nos encontramos que en Colombia tenemos la Constitución Política de 1991, la Ley 62 de 1993, ¿sí?, que en este caso demarca como tal la actual de la Policía Nacional, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia de la Ley 1801 y la regulación emergente que está próximo a salir para las IAS en seguridad. Como metodología, básicamente como metodología, tuvimos dos puntos donde he marcado lo cualitativo y cuantitativo, donde el cualitativo nos demarcamos bajo la normativa de búsqueda y en este caso tuvimos un enfoque de revisión sistemática de alcance o scoping review, que básicamente nuestro objetivo era identificar de manera literaria todos los actores o la información sobre criminología computacional y machine learning, donde básicamente lo que hicimos por medio de diferentes fuentes o de navegadores basado en información académica o en información literaria, donde hubieran implementado esos diferentes tipos de modelos a nivel internacional, donde nuestras herramientas de búsqueda, entre ellas fueron los navegadores como Google Academy o Google Scholar, Scopus, Cielo y AI, y también utilizamos informes institucionales, en este caso adecuados a Colombia, como lo son las instituciones de Policía Nacional, la Fiscalía, el DANE, Indepaz, entre otros, ¿sí? Criterio de búsqueda es que tuvimos en cuenta filtros para la información, es que tuviéramos información vigente de al menos 10 años, ¿sí? Partiendo desde el 2015 al 2025, donde buscábamos claramente estudios de seguridad y modelos predictivos y claramente datos históricos, donde hubieran pues antecedentes de criminología. Resultados que esperábamos de esto, básicamente, pues un mapa conceptual del estado de arte y la selección de pues, algoritmos relevantes marcados. Entonces les voy a mostrar un poco. En este caso, se marcó y se buscó en diferentes navegadores donde se trajo información relevante, lo guardaba, lo almacenaba aquí y posteriormente de las lecturas que realizaba pues en la documentación generaba como tal un anexo donde básicamente lo que buscaba era organizar mediante una metodología, pues la documentación, no solo demarcando
eran los autores, cuáles son unos resúmenes significativos, esas palabras o keywords, sino que adicionalmente lo que buscaba era identificar los métodos de investigación utilizados en esas fuentes, también sacar las muestras relacionadas en caso de que fuera una implementación de un Machine Learning y adicionalmente identificaba cuáles eran los planteamientos, variables utilizadas, objetivos específicos de esa dicha investigación o fuentes y posteriormente sacaba unas conclusiones robustas, sus principales hallazgos con el fin de poder aportar esta monografía y a estos estudios donde como le muestro de todo esto, ya nos vamos al segundo punto, donde cuantitativamente lo que recibí de este análisis era un enfoque secundario de los datos históricos, donde lo que hicimos fue sistematizar patrones delictivos y evaluación de algoritmos predictivos, donde tuvimos esos datos de esas institucionalidades promocionando ya unos datos limpios, ¿sí? Evaluando obviamente de manera literaria y teórica la evaluación y aplicación de estos modelos en el contexto de la predicción de los modelos en Colombia, ¿sí? Integrando obviamente con el fin de generar lineamientos estratégicos para implementar modelos y políticas de seguridad en el contexto colombiano para una hoja de ruta al 2025 al 2030 donde dentro de todos esos modelos nos enfocamos específicamente o resultimos una predicción superior en diferentes datos de investigación, donde los modelos más atractivos fueron el Random Forest y XGBots, donde evidenciamos que dentro de las evaluaciones, ¿sí? Mostraron un alto desempeño de la predicción de hotspots urbanos, donde obtuvimos una precisión en el caso de Random Forest del 0,82%. En el caso de LinkedBoss, un 82% para precisión. En el recall fue 86 y 0,83 de manera descriptiva. Y en el caso del FIS Score, un 0,84 y un 0,81 consecutivamente. Estos resultados lo que están haciendo es respaldar como tal su fiabilidad técnica e implementación. Claramente eso requiere una gobernanza algorítmica y una mejor acervo de datos para evitar claramente los sesgos y asegurar la equidad y en la prevención. Como conclusión de la monografía, lo que buscamos aquí entonces es identificar que claramente hay un agotamiento del modelo punitivo reactivo, ya que la política colombiana tradicional en Colombia no reduce claramente la criminalidad y lo que sí genera son altos niveles de impunidad y esto exige un cambio drástico en las estrategias basadas en la evidencia y prevención predictiva. También podemos concluir que hay una viabilidad técnica del Machine Learning, donde como lo dijimos anteriormente, podemos implementar modelos de Random Forest y XBots donde muestran una alta tasa de eficiencia en modelos predictivos, específicamente en los sectores urbanos. Y bien siendo, aunque existe un desempeño de la calidad de cobertura de datos referencias, claramente como entes institucionales debemos de garantizar esa calidad del dato. Posteriormente, concluimos como tal una hoja de ruta estratégica donde se establecerán esos lineamientos claros para la implementación por medio de fases, donde básicamente estamos indicando cuáles son los modelos predictivos, promoviendo claramente una colaboración entre instituciones y garantizando entonces un enfoque ético y el uso de tecnologías en seguridad. Esta hoja de ruta claramente pues se enmarca en la monografía con esas diferentes fases y cuáles son los diferentes momentos mediante un cronograma. Bien. Recomendaciones. Como recomendaciones, podemos delimitar lo primero es que dentro de lo que evidenciamos en el estudio, claramente hay varias limitaciones donde a pesar de que existe a nivel de buscadores, una información relevante, lastimosamente, en el modelo aplicativo para Colombia, sí hay varias limitantes como tales de modelos de investigación. Por ende, las diferentes fuentes utilizadas, claramente hay fuentes internacionales, con el fin de poder obtener herramientas a nivel literario para poder hacer estos estudios. Claramente, acá dentro de las recomendaciones que damos es en la mejorar la calidad de los datos. Es crucial poder invertir en la recolección y normalización de los datos de manera georreferenciada para poder maximizar la eficiencia de los mismos para poder almacenar y poder
prevenir y poder alimentar esos algoritmos de Machine Learning en la prevención del delito. Claramente, sin una buena calidad de los datos, ningún modelo predictivo, ningún modelo red neuronal, entre otros, va a poder generar una eficiencia de los datos que buscamos. Como punto 2, integrar variables socioculturales en los modelos. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que es muy importante en los modelos predictivos no solo los datos históricos, sino comenzar a entender esas tendencias, incluyendo la pobreza, el desempleo y la estratificación económica con los inputs obligatorios para que la predicción guíe esa prevención social, no solo una respuesta policial como tal en el modelo predictivo, sino que entendamos las razones de causa del por qué están sucediendo todos esos delitos. Como tercer punto es fortalecer esas capacidades institucionales. Aquí básicamente lo que hacemos es implementar una formación en ciberseguridad para la Policía Nacional, principalmente, con el fin de consolidar un sistema unificado de datos georreferenciados para mejorar la precisión de los modelos. Como institución, la Policía Nacional y saber que tiene un actuar urbano, claramente ellos están dentro de las obligaciones de poder generar datos a nivel diario y al momento de las alarmas para poder georreferenciar los datos y que esto me alimente los modelos predictivos. Dentro de las recomendaciones, claramente tenemos que estos modelos pues tienen que tener una supervisión como tal de los diferentes organismos o actores dentro de este proceso, con el fin de que exista una transparencia y una ética de los datos para que la implementación de los resultados que como ciudadanos esperamos que nos den. Y ese es el fin de poder reducir claramente la violencia en Colombia. Muchas gracias.